Vamos a comenzar. Buenos días a todos y muchas gracias por participar en nuestros Ateneos. Soy el doctor Luis Abad, el director de Oftalmo Abad de Río Gallegos, Santa Cruz. Hoy tenemos el gran honor de tenerlo con nosotros, el doctor Juan Sampaulesi, director de Glaucoma Center, director de la Diplomatura Internacional en Glaucoma y secretario de la Asociación Argentina de Glaucoma. Nos brindará la ponencia La nueva era del láser en glaucoma. Hola Juan, te damos la bienvenida. ¿Cómo están todos por allá? Todo muy bien. Bueno, es un honor tenerte, un placer escuchar tu ponencia. Cuando quieras podemos comenzar. Gracias por la invitación, Abad. La idea es en media hora o un poquito menos hacer un paneo, una revisión de lo que son los nuevos métodos de láser realmente por eso se llama la nueva era del láser en glaucoma, o sea, cómo el láser fue tomando durante los últimos años y desde los últimos 2 o 3 años quizás la mayoría de los procedimientos que hacemos hoy en glaucoma y muchos del segmento anterior están manejados por el láser básicamente. Lo que vamos a ver un poquito son los distintos usos que tienen, como la iridotomía en los cierres angulares funcionales, la iridotomía unida a la iridoplastia con el only green además del JAG, en los casos de los plató. Vamos a ver una cosa que parece bastante nueva, pero venimos haciendo hace años, que es la utilización de la luz pulsada intensa en la enfermedad de superficie ocular, que en los consultorios de glaucoma es una enfermedad que tiene una prevalencia muy grande. Vamos a hablar del SLT, que en nuestra práctica es nuestro caballo de batalla, es el láser que más utilizamos. Y luego vamos a hablar de los 2 láseres que más han tomado el lugar en la cirugía en glaucoma, que son la subciclo y la termólisis o ciclo de destrucción transescleral. Y por último vamos a ver un poquito cómo se puede hacer el PNP también con láser para aquellos que no la pueden hacer manualmente. Un algoritmo que usamos desde hace varios años, pero hemos ido perfeccionando, es el tratamiento en cierre angular y lo que es ángulo abierto. Básicamente, antes de instaurar cualquier tratamiento en lo que es cierre angular, más que hacer una OCT, más que hacer una UM, lo que más nos interesa es, para decidir las conductas, hacer una maniobra de indentación. ¿Por qué? Todos conocen la maniobra de indentación, que es apoyar un gonioscopio sobre la córnea de bajo radio, y eso nos va a mostrar si el ángulo está, más allá de aparecer cerrado, si todavía es funcional o si es orgánico, es decir, si se ha pegado o no se ha pegado. Cuando la maniobra de indentación es positiva, o sea, yo presiono el ángulo y el ángulo se abre, sabemos que eso es un bloqueo funcional. O sea que tiene un cierre funcional, pero este no está pegado. Y cuando eso es así, nosotros tenemos que ver según el paciente que tenemos enfrente. Y este es un manejo donde se mete mucho la pata en la subespecialidad y en la oftalmología en general. Si ese es un paciente que tenga o no catarata, pero es présbita, se puede hacer una FACO. Muchos pueden optar por esa opción. O pueden hacer una FACO refractiva si estamos frente a un paciente con una hipermetropía importante. En cambio, cuando tenemos un bloqueo funcional en un paciente joven, menor de 40 años o 50 años, con medios claros, que aún no es présbita, en esos casos es cuando podemos optar por un procedimiento menos invasivo todavía, que es la iridotomía o la iridotomía y la iridoplastia, si estamos frente a un iris con configuración en plató. La misma maniobra de indentación, cuando la hacemos y vemos que hacemos presión, pero el ángulo no se abre, es decir, que ya está pegado, esto quiere decir que el bloqueo es orgánico o sinequial, en esos casos ya tenemos que saber que los procedimientos anteriores están contraindicados porque este ángulo no se va a abrir porque ya pasó su tiempo. En esos casos, si este bloqueo es reciente, sabemos que se cerró hace poco y eso es menos de 6 meses, podemos todavía optar por un procedimiento que es muy útil, que es una facogoniosinequiolisis, es decir, hacer la faco y despegar todo el ángulo a la periferia en forma mecánica. Esto ya tiene más de 3 a 6 meses. En esos casos sí vamos a tener que ir o a una facofiltrante o una facociclodestrucción, es decir, a un procedimiento que es combinado. Por eso la importancia de hacer la maniobra de indentación. Cuando el glaucoma en cambio es de ángulo abierto, en esos casos vamos a ver que tratamos de empezar por el SLT en general, después usar terapéutica médica, hipotensora, después podemos ir a la cirugía penetrante, después a la cirugía filtrante y después a la ciclodestrucción. Este es un planteo general, ahora vamos a ver cada técnica en particular, pero para que tengamos una idea de más o menos cuál es nuestro algoritmo de trabajo en la práctica.
Además, nos podemos encontrar con que uno de los glaucomas más frecuentes que tenemos en Argentina, que es la pseudofoliación, curse al mismo tiempo con un cierre angular. Esto es lo que llamamos un glaucoma de patogenia mixta. Si estos son funcionales, va a tener que tener en cuenta que en estos casos podemos abrir el ángulo y después hacer un SLT, o si tenemos un plator, abrir el ángulo y hacer el SLT, o ir directamente a la cirugía combinada. Vamos a empezar a ver técnica por técnica en forma muy sucinta con una o dos diapositivas, pero para ver bien qué es lo que se hace y cómo se hace fácilmente. Entonces, aquellos pacientes que tienen factor de riesgo para el cierre anular, hoy con las plataformas multidiagnósticas saben que los refractómetros traen un Scheimpflug, un CT ya les muestra que este paciente, que es hipermétrope, más 2, más 4, más 6, nos muestra el ángulo y nos dice qué posibilidad hay de que haga, de que tenga un riesgo de hacer un glaucoma agudo. Hay que acordarse que hay siempre ataques subclínicos y que los factores, lo que vamos a buscar es la hipermetropía, la cefalea, el dolor ocular, náuseas, vómitos, omisión de algo recién en los casos más avanzados. ¿Por qué es importante esto? Porque la iridotomía, como dijimos en un paciente joven, hace que podamos hacer, cuando ven un Mangénica así sospechoso, positivo, abrir el ángulo. Arriba tiene un cierre funcional antes de la iridotomía y a la derecha después de la iridotomía, y ven que si bien esto no aumenta la profundidad de la cámara anterior, sí aumenta la profundidad de la periferia. Entonces, en los pacientes jóvenes, donde no pensamos reemplazar el cristalino, donde todavía no son presbitas, este es un procedimiento realmente que, como decimos siempre, lo más peligroso de una iridotomía es no realizarla. Ahí van a ver un video tomado en el Jack Fusion, que tiene un aparatito que se llama ION, que nos deja filmar los procedimientos, como con una potencia muy baja, en un buen láser 1.5 milijoules, con 1 o 2 disparos, con un poquito de pilocarpina previa, se puede perforar perfectamente. La iridotomía la hacemos siempre debajo del reborde del párpado superior para que el paciente no tenga cefalea, ni diplopia, ni molestias con la luz. Y no hace falta que sea tan grande. En realidad, si no hay uveitis o otro procedimiento, con eso es más que suficiente. En algunos casos, y este es el diagnóstico diferencial más importante, vamos a tener que hacer iridotomía e iridoplastia periférica. ¿Por qué? Porque hay que ver esto que describieron hace muchos años, pero creo que la mejor descripción es la de Alward, de la Academia Americana. Fíjense que parece, esto lo llamamos antes, ángulo abierto de entrada estrecha. ¿Qué quiere decir? Lo que nos muestra Álvarez es que tenemos una buena cámara anterior, sin embargo, cuando vamos con la lámpara hacia la periferia, ven, acá el ángulo se hace estrecho y acá también. Esto es lo que llamamos también iris en meseta, plató o pseudoplató, y es la resultante de una rotación anterior del cuerpo ciliar. ¿Por qué es importante este cuadro? Porque pasa muchísimas veces sin diagnosticar, desapercibido, y porque el Mangénica, además, si bien es muy bueno para el cierre angular, acá va a venir positivo y acá no lo vamos a ver porque está muy periférico. La maniobra de indentación es muy importante en este caso porque nos va a mostrar que el iris toma esta configuración en M que ven abajo, que habla de que el iris se va sobre el surco, después vuelve a subir sobre la cara del cuerpo ciliar que está adelantado y vuelve a bajar en el receso angular. Cuando hacemos la maniobra de indentación y vemos esa doble giro o el signo de la M, en esos casos hay que pensar, y esto es por consenso mundial, que yo voy a tener que hacer una iridotomía, pero además voy a tener que hacer una iridoplastia. ¿Por qué es esto? Esto es porque la iridotomía hace que no haya bloqueo pupilar, pero la iridoplastia es la que inhibe el bloqueo angular, es decir, que hace que no se vaya a bloquear en la periferia. Lo que ven abajo a la derecha es la imagen del paciente con su iridotomía, y esos puntitos que ven son la iridoplastia. El sentido que tiene esta iridoplastia es justamente aplanar el iris en la periferia, y ven cuando uno hace el only green, acá estamos con el Vitra, cómo se contrae ese tejido. No hace falta quemarlo ni nada por el estilo, y esto se hace con muy baja potencia. Son un spot de 200 miliwatts y 200 milisegundos. Es una regla mnemotécnica muy fácil, y con eso es más que suficiente para poder abrir el ángulo de la periferia. Por consenso mundial, cuando hay un plató o un pseudoplató, ustedes tienen que hacer la iridotomía y tienen que hacer la iridoplastia para que ese paciente realmente no vuelva a bloquear. Este es el consenso donde dice que este es el procedimiento de elección para estos casos.
Fíjense, acá tienen una imagen de OCT, arriba a la izquierda antes y a la derecha después, y lo que hace básicamente el OCT es mostrarnos cómo la iridoplastia acá estaba en contacto el ángulo y lo que hace es abrirlo así. Esta es la gonioscopía antes y la gonioscopía después, que nos demuestra cómo se aplanó el iris en la periferia y cómo se ven bien los elementos del ángulo, el Schlemm, la línea de Schwalbe, y en este caso a la derecha una pseudoexfoliación concomitante. Esta es la forma en la que queda, entonces, estos puntitos pequeños de iridoplastia, bien periféricos. Siempre usamos pilocarpina al 2% previa para poder traer el iris hacia el centro, y la iridotomía concomitante. Con estos dos procedimientos se puede asegurar que no tengamos después un bloqueo. Pero bueno, hay que acordarse también que los pacientes quieren ver mejor. Entonces, si este mismo paciente tiene más de 40 o 50 años y tiene o no catarata, pero es un hipermétrope importante, hay que considerarse que uno puede hacer, en vez de una iridotomía, una FACO, y va a ver perfectamente, o en este caso en un iris plató, ven que es abierto y después estrecho. Fíjense cómo la FACO lo abre perfectamente. Es decir, que si uno hace la maniobra de indentación y estos pacientes abren el ángulo, se puede hacer perfectamente la FACO en lugar de los procedimientos láser. Hay que elegir bien el paciente y la edad del paciente. Pasamos al tema de IPL. La IPL es una práctica que hacemos cada vez más. ¿Por qué? Porque cuando tratamos a los pacientes con cloruro de benzalconio, nosotros generamos el problema de superficie ocular. Esto básicamente es para mostrar que la disfunción de las glándulas está, pero la incidencia que tenemos en glaucoma es más o menos de un 68 o un 75%. Nosotros empezamos a estudiar a estos pacientes con la queratografía, que es el estudio más completo que hay, y no teníamos cómo tratarlos en realidad muy bien. Y desde el advenimiento de la IPL, que es luz pulsada intensa, no es un láser, pero funciona como tal, esto se puede tratar perfectamente bien en la actualidad. Lo que hacemos es un reporte previo, una vez que le identificamos la deficiencia de las glándulas de la tomografía, pasamos a hacer este procedimiento de 5 aplicaciones en los párpados inferiores, se puede hacer en los superiores también, con 2 o 3 sesiones, en general, máximo 4, esto se llega a estabilizar muy bien, y es una forma de que el paciente que tiene mala superficie vuelva a tenerla funcionando perfectamente bien. Esta es una práctica que hoy, para que tengan una idea, en Europa, en el Bascom Palmer, la mitad del servicio, se han hecho nuevos servicios exclusivamente para hacer el departamento de superficie ocular. Fíjense que acá en Argentina estamos bastante atrasados en lo que es terapia médica, sobre todo sin conservantes, pero en el resto de América, la línea que ven acá abajo, ya hay terapias, y toda la terapia, hablo de la prostalandina hasta las 4 drogas, que son preservative free, es decir, que no tienen más conservantes. Es decir, mientras muchas compañías trataban de poner conservantes menos malos, lo que hizo Sofía, en este caso en México, fue hacer la primera terapia preservative free. ¿Qué quiere decir? Que no tiene conservante. ¿Por qué? Porque han hecho una tapita, y esa tapita hace que salga el colirio, pero que se filtre el aire que ingresa, y de esa forma, al entrar filtrado, no se contamine la muestra. Estos son 2 pacientes medicados con 4 drogas. El de arriba con cloruro de benzalconio y el de abajo sin cloruro de benzalconio. Entonces, ¿qué nos muestra? Que si bien hoy la terapia hipotensora en colirios no es la primera línea, si la vamos a tener que utilizar en algún momento, es muy importante que sea libre de conservantes, porque eso mejora brutalmente la superficie ocular y por ende mejora la compliance del paciente. Esta terapéutica que ven en la parte inferior va a estar en el país a principios del año que viene, ya en el mercado. Y como decía recién, la terapia médica no es la primera línea de actuación. Nosotros hoy empezamos, y se empieza en casi todo el mundo, con trabeculoplastia selectiva, es decir, con el SLT. ¿Por qué esto? Porque en marzo del 2019, el año pasado, se publica en el Lancet el estudio LIGHT, que es el que ven en pantalla, que les recomiendo la lectura, es muy cortito, es el primer multicéntrico, randomizado, prospectivo, en 700 pacientes. ¿Y qué nos muestra el LIGHT? Básicamente nos muestra que el SLT se hace primero porque es más económico para los servicios médicos, para los seguros de salud, para el Estado. Es más seguro que la terapia médica. Obviamente no depende de la compliance del paciente. La calidad de vida del paciente es mucho mejor. Un estudio muy importante muestra que 5 años después todos los pacientes estuvieron mejor con SLT que con drogas. Es decir, que funcionalmente están mucho mejor. Las fluctuaciones diarias son más bajas.
no tenemos efectos adversos de la medicación y los pacientes estos llegan con una cirugía en mucho mejor estado que excepcional. Esto no lo dicen en general, pero además es más rentable para el oftalmólogo y es obviamente menos rentable para los laboratorios. Pero esto avala este estudio que nosotros hoy, al igual que se hace en Europa, en Canadá o en Chile, podamos entrar con una terapia de primera línea con láser. Y cuando esto no funciona, entonces ir a la terapia hipotensoral. Fíjense las bajas que obtenemos es entre el 30% hasta el 45%, con un promedio de 40%. Si el paciente es virgen de tratamiento médico, el resultado es aún superior porque tiene un mecanismo que compite con las prostaglandinas. Y si asociamos el SLT a las drogas, realmente tenemos una disminución que llega al 60 y 70% del porcentaje. Esto es como hacemos el procedimiento, que es mucho más fácil que un LT, porque como el spot es más grande que el trabeculado, y con una energía 0,8, 0,9 milijoules se puede hacer perfectamente, viendo que obtengamos estas burbujitas que salen del trabeculado, que es lo que llamamos efecto champagne. O sea, la idea es siempre usar la mínima potencia posible como para obtener las burbujas, pero que haya burbujas siempre. La idea, si ustedes se fijan, esto es adaptado al Quigley, cuando sube la curva acá, en 5 años es que el paciente pierde campo visual. Esto era antes las prostaglandinas, esto era con la trabeculoplastia con argón, esto era con las 3 drogas, y actualmente con ese tema 4 drogas logramos esta línea, es decir, el paciente pierde muy poco campo visual en 5 años, y lo interesante de esta línea es que es muy parecida a esta que es la del tratamiento quirúrgico, porque no todos los que operamos tenemos el glaucoma, obviamente. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo tengo un diagnóstico preciso, sobre todo precoz, a tiempo, muchas veces viene un oftalmólogo del interior y me dice, che, papá tiene pseudofoliación, tiene 40 de presión, ¿le haces una trave? Y la verdad que hoy en todo el mundo está muy discutido eso, porque hacer una trabeculectomía con campo visual normal puede tener consecuencias muy graves. Entonces, fíjense cómo estos pacientes que vienen con 35, 36 milímetros, ustedes le hacen el SLT, lo ponen con una terapia máxima y lo bajan a 15. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos literalmente comprando tiempo y cuando ese paciente evolucione y no regule, seguramente irá a una FACO combinada o alguna cirugía por el estilo. Pero la idea hoy es empezar con el SLT como primera línea cuando esté disponible y cuando esto falle, recién ahí ir a la terapia médica. Y vamos a movernos a la parte quirúrgica para ir a la segunda parte de la presentación, yo terminando, que es un poco así como vimos, el láser se introduce en toda la práctica de lo que es el láser en consultorio, también se introduce en lo que es el láser en la parte quirúrgica, en el quirófano. Y una cosa que antes fue muy discutida, pero los ciclodestructores han cambiado mucho. Nosotros empezamos usando los de Iridex, después los de RC y ahora estamos con el Vitra 810, que es el último de Quantel. Realmente esto que empezamos haciendo en algún caso, para que hoy tengan una idea, se nos lleva el 60% de las cirugías de glaucoma. Es decir, que algo que empezó con un poquito, después de 4 años, se lleva la gran cantidad de los procedimientos. Albert Einstein había dicho que si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo, intentemos hacer algo diferente. Y lo que hemos hecho siempre con la cirugía de glaucoma ha sido abrir un taponcito, es decir, abrir para drenar el líquido del ojo. Y en realidad el cambio de paradigma viene a que cada vez que abrimos un canal de salida, en realidad estamos sujetos a la cicatrización de esa salida, porque el cuerpo tiende a cicatrizar. Pero un cambio de paradigma es que en vez de aumentar la salida, voy a disminuir la producción o la entrada de líquido al ojo. Y a eso es a lo que van los tratamientos de subciclo y de termólisis. Básicamente cualquiera de estos instrumentos tiene 2 potencias distintas, 2 modalidades. La primera, que va a ser el láser subciclo o el micropulso, es para tratamientos quirúrgicos de glaucoma de inicio. Van a ver en muchos lados que la gente trata de hacerlo en glaucomas muy avanzados y la eficacia no es buena. Realmente esto es, para que tengan una idea, un SLT que se puede hacer en quirófano o compite con un mix. O sea, en un paciente que tiene presión, pero tiene un nervio bastante bueno y no tiene efecto de campo, tiene un mínimo de efecto de campo visual, es decir, un glaucoma de inicio. Por ejemplo, van a hacer una FACO en un paciente que usa 1 o 2 medicaciones, la combinan con una subciclo. Mientras que la termólisis, la segunda modalidad que tiene, es para el tratamiento quirúrgico de glaucomas más avanzado o refractarios a otra terapia. Y obviamente la eficacia que va a tener es mucho mayor.
Acá tenemos, fíjense lo que pasa antes y después de la subciclo o el micropulso, no hay destrucción de tejido, hay una estimulación a nivel de pars plana que hace que baje la presión intraocular, mientras que abajo la ciclodestrucción sí destruye efectivamente las cabezas de los procesos ciliares, actúa sobre el cuerpo ciliar y por lo tanto baja mucho más la presión. ¿Cuál va a ser el protocolo de tratamiento con micropulso? Dijimos, un paciente de inicio, siempre hacemos los 360 grados, vamos a usarlo 80 segundos en el segmento superior y 80 segundos en el inferior. Ahora vamos a ver el video, es muy fácil, se hace a 3 milímetros del limbo y lo que hacemos es pasarlo 10 segundos en un sentido y 10 segundos en el otro, hasta llegar a los 80 y después hacer el hemisferio inferior. Los parámetros son estándar, lo tienen los foros de láser que usamos, pero es una potencia de 2 watts y es un láser otra vez micropulsado. Quiere decir que cada 2 segundos vamos a estar 1900 segundos sin disparar y 100 milisegundos disparando, lo cual hace que sea muy entrecortado y nunca llegue a aumentar la temperatura de los tejidos. Ese es el tratamiento que se hace con bastante estándar y como dijimos se tratan siempre los 4 cuadrantes. Acá no existe riesgo de hipotonía, tisis bulbi, ni hipotalamia ni nada por el estilo. Este es el tratamiento como lo hacemos en quirófano. Fíjense, la sonda se puede transiluminar para saber que uno está bien. Se va a pars plana, es decir, a 3 milímetros de limbo. Si tienen cualquier duda, transiluminan con transiluminador. Y cuando están ahí, lo que van a empezar es a desplazar este láser durante 80 segundos por cada hemisferio. Es un procedimiento que hay que hacerlo bien, hay que estar realmente a 90 grados de incidencia, tratar de no inclinar la sonda. Esto no quema la conjuntiva. Ven que vamos intentando para que tenga una distancia focal perfecta. Y es un procedimiento que dura tal cual, 160 segundos. Esto, por ejemplo, para tener una idea, cuando tenemos un glaucoma congénito y se le descompensó la presión durante un estudio bajo anestesia general, antes despertamos al chico y le indicamos la recirugía. Ahora directamente se le hace el micropulso en el momento. Este es Neuker, que dice que más allá de los mix que tienen tan poca eficacia y son tan caros, en realidad el subciclo es el mix que quizás sea más efectivo y más costo efectivo al mismo tiempo. Con la ciclodestrucción, que es para glaucomas avanzados, ya va a ser un procedimiento distinto. Acá no está micropulsado, vamos a usar 2 watts y vamos a usar disparos de 2 segundos que el aparato corta automáticamente y el protocolo va a ser distinto. En el primer tratamiento de destrucción, según la presión del paciente, a 1 milímetro del limbo, vamos a hacer 7 aplicaciones en un cuadrante, por ejemplo, con una presión de 25 con 4 drogas, pero si ya tenemos una presión de 35-40, podemos hacer también 2 cuadrantes inferiores, es decir, no estamos tratando 180 grados, sino estamos tratando punto por medio. En este caso, en la ciclodestrucción tratamos de no hacer mucho más que esto. En casos muy, muy específicos podemos hacer 3 cuadrantes, pero la indicación es 1 o 2 cuadrantes. ¿Por qué? Porque si trato más, sí existe el riesgo de una hipotonía persistente o de una tisis bulbi si hacen los 3 o los 4 cuadrantes. Lo importante de la ciclodestrucción es decirle al paciente que esto es muy parecido a un antiangiogénico. Vamos a hacer 1, 2 o 3 aplicaciones. Piensen que es una cirugía con una anestesia para vulvar les va a llevar, si hacen un cuadrante, 14 segundos y si hacen 2 cuadrantes, 28 segundos. O sea que es más largo el preparativo y el ingreso y la anestesia que lo que va a durar el procedimiento, que en sí, en general, dura, como dijimos, menos de 30 segundos. En un segundo tratamiento podemos aplicar el segundo o tercer cuadrante. Como tips, 1 o 2 cuadrantes por tratamiento, a 1 milímetro de limbo siempre, máximo de 3, en general 1 o 2, jamás realizar los 4 cuadrantes juntos y no lo realizamos sobre hora 3 o hora 9 para no tener isquemia en el segmento anterior y no se realiza sobre el positivo o cirugía previa. Acá tienen un glaucoma de la faquia en un chico y fíjense, este chico tiene 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo se hace la aplicación? Punto de por medio, 1 milímetro de limbo. Otra vez, ante la mínima duda, transiluminaremos para saber que estamos en el lugar adecuado. Y acá sí van a escuchar el típico plop, que es el efecto popcorn de que se destruye el cuerpo ciliar, cosa que no obtenemos con el micropulso. Ahí le hice un cuadrante.
y ahí le estamos haciendo el segundo cuadrante. O sea que es un procedimiento realmente muy cortito, muy sencillo, y piensen, en ninguno de los dos ingresamos al interior del globo ocular. O sea que acá no hay infección, no hay sangrado, no hay blebitis, no hay endoftalmitis ni nada por el estilo. Tanto es así que hay mucha bibliografía que ya muestra a este procedimiento, tanto en Estados Unidos como en Europa, como procedimiento de primera línea para los glaucomas pediátricos de todo tipo. Es decir, que hoy antes de ir a una cirugía combinada en un chico, podemos intentar una o dos cicloinstrucciones, y haciendo eso, el 70% de estos chicos, 5 años después, no va a ir a una cirugía incisional. O sea que tenemos una tasa de éxito muy grande. A la izquierda tiene nuestra publicación de lo que pasa con el subciclo, con una tasa de eficacia del 27% y la tasa de eficacia de la ciclodestrucción en un año que es del 87.8%, o sea, mucho más alta. Para terminar, un tema en nuestro país, nuestra cirugía, la que nosotros más elegimos para un glaucoma, sea de inicio, sea avanzado, cuando realmente tenemos que bajar la presión, es la EPNP o esclerectomía profunda no perforante. La realidad es que la hacen muy pocos cirujanos, tiene una curva de aprendizaje que no es fácil. Entonces, para nombrarlo por lo menos, cuando abajo tiene un fellow mío, el doctor Becerra, que está haciendo una EPNP, y los chicos la aprenden a hacer perfectamente bien. Esa es la realidad. En un año todos los fellows tienen que hacer esta cirugía perfectamente bien, pero en muchos lugares del mundo no la saben hacer. Entonces se hizo el CLAS, que es el láser asistido por dióxido que ven arriba, donde ustedes levantan el primer flap y el segundo flap, el que está haciendo Nicolás abajo a mano, es el más delicado. ¿Qué hace esto? Muy parecido a la tecnología del excimer láser, hace la ablación de la cara externa del conducto, o sea, lo destapa el conducto Schlemm y lo hace en forma automática. Entonces, si ya saben hacer la PNP, la pueden hacer manualmente, pero si no la saben hacer y tienen una incidencia importante de glaucoma, el CLAS hace, igual que en un excimer, en una refractiva, fíjense cómo destecha el conducto y empieza a percolar el humor acuoso. Un mega review de esto muestra que este es de Mermú. Si ven el índice de complicaciones, la trabeculectomía tiene un 42% a nivel mundial, las válvulas son 27%, el CLAS tiene un 19%, pero la EPNP sigue siendo la que menos complicaciones tiene, que son alrededor del 3%. Entonces, nos quedan 3 minutitos. Entonces, la última diapositiva, tener algunas conclusiones para terminar. Por ejemplo, en la primera parte que vimos, no subestimar nunca el cierre angular, es una cosa que vemos todos en el consultorio, y no olvidarse que esto, que es mucho menos frecuente que el glaucoma primario, secundario, ángulo abierto, sigue siendo hoy el responsable del 50% de ceguera, que es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. No subestimar el iris plató. Muchas veces vemos un cierre angular y por no hacer una gonioscopia de indentación o una VM o un OCT, no nos damos cuenta de que es un plató, un iris en meseta, y entonces hacemos la iridotomía, mandamos a ese paciente a la casa y después hace un bloqueo angular y tiene un glaucoma agudo igual. O sea que siempre que tengamos un cierre, pedir una VM, un OCT o una gonio bien hecha para ver si es un plató, y hacemos 2 láser en vez de 1 y nos aseguramos el resultado. Acordarse que la incidencia de enfermedad de superficie ocular es altísima en un consultorio donde la gente usa medicación un 67 a 72%, y que hoy tenemos la IPL y tenemos una solución real para esto que se hace en todo el mundo. Cuando tenemos que empezar un tratamiento médico, si bien lo que siempre tendemos a hacer es usar gotitas, recordarnos que en el resto del mundo no es así, y que hoy hay que decirle al paciente que la primera y la mejor opción es el SLT, por lo menos comunicárselo, y si lo tenemos, hacerlo. Y si no tienen el SLT, tratar de cambiar la terapéutica médica a esa que no tiene conservantes, como mostramos, que es preservative free, y tratar esa enfermedad de superficie ocular preliminar. Usar el láser subliminal o el subciclo antes de ir a la cirugía incisional, sí, porque antes de ir a cualquier cirugía incisional, una subciclo o un micropulso nos pueden ayudar muchísimo. Y acordarse que en los ojos difíciles, en los ojos pequeños, afáquicos, cuando el ángulo se pegó, la cirugía de alto riesgo, acuérdense el trabajo de la academia, Small Eyes, Big Problems. Los ojos pequeños traen grandes problemas. En esos ojos donde no queremos cirugía incisional, siempre una ciclodestrucción nos va a asegurar un resultado mucho mejor que cualquier procedimiento que sea de tipo incisional.
Y por último, la cirugía más elegida por nosotros, la EPNP, que se puede aprender, pero como en muchos lados no se hace o no hay quien la enseñe, para aquellos que no sepan hacer una EPNP, pueden utilizar el CLAS para no quedarse afuera de lo que es la mejor cirugía que tenemos en glaucoma. Bueno, hasta acá llegué. Nos quedan 45 segundos de charla, así que los escucho ahora a ustedes. Bueno, Juan, muchas gracias, muy esclarecedor, muy orientativa tu clase. Quiero hacer algunas preguntas. ¿Vos me estás escuchando bien? Perfecto. En los pacientes que tienen 3 o 4 drogas y que son alérgicos a alguna de ellas, ¿ahí estaría indicado hacerle un SLT o micropulso? Sí, dependiendo del daño funcional que tengan. Si el daño es de inicio, le podés hacer un SLT o yo ahí elegiría, si el paciente tiene su catarata, tiene su edad, de repente haría una FACO con micropulso, porque todos los pacientes quieren ver mejor. Entonces, cuando hago la FACO, le hago el micropulso para sacar las drogas. Si en cambio ese paciente es un paciente más joven, tiene un muy buen campo y todo, y no lo vamos a llevar a quirófano por otra causa, en ese paciente haría un SLT. Si es que no se lo hice ya antes, ¿no? Porque tuvimos hace unos días una paciente que probó de todo, hizo alergia a todas las drogas, quemosis, eritema palpebral, o sea, todo lo que puedas imaginarte en alergia. Bueno, terminó ahora haciendo ojo único para colmo, le terminamos haciendo una trave, ahora está bien, está tranquila, pasó la tormenta, pero para tratar de evitar este procedimiento tan invasivo, quería preguntarte si en ese caso estaría indicado hacerle láser. Sí, yo te diría, primero cambia el panorama a nivel mundial y los pacientes que, como les mostré en las fotos, cuando usan drogas sin cloruro benzalconio, ninguno tiene este tipo de reacción. Dos, acordarse que si tienen el SLT en la clínica, en realidad al revés, hasta empezamos con el SLT antes de ir a la droga. Y tres, nosotros trabeculectomías, para que tengamos una idea, no ahora en COVID que no estamos operando a nadie casi, pero antes de la pandemia, de una sesión de 10 cirugías o 13 cirugías, había una trave o ninguna trave. O sea, la trave es un procedimiento que realmente tiene un riesgo de falla altísimo, casi un 45-50%. Vieron el riesgo de complicaciones es del Sí, sí. 45-50%. Y fíjense ustedes que no hay ningún paciente que ustedes le hagan una trave y venga y le diga, doctor, ¿me opera el otro ojo? No, yo Claro. no conozco ninguno, porque lo han jorobado el paciente. Entonces, en algunos casos hacemos trave cuando no nos queda otra, pero hay que pensar hoy si no hay daño funcional en un SLT, en un micropulso, y si el daño es más avanzado, inclusive en una ciclodestrucción. Yo si tengo un ángulo abierto que está bien, hago una EPNP. ¿Por qué? Muchas veces viene un paciente, sobre todo abogados, periodistas, y lo manda a un médico y dice, ¿qué se haría? Y ojo afáquico, miope alto, peligroso para una trave. Digo, mira, hagamos una EPNP, porque sabemos todos que salís viendo el quirófano, pero ese paciente vuelve, le hacen una trave, pierde ese ojo y vuelve, y le digo, mira, en el otro te vamos a hacer una EPNP. Entonces, uno no arriesga la visión del paciente ni se arriesga a sí mismo. Decimos, cuando el ángulo está bien, si podés hacer una EPNP, le haces la EPNP. Y si no sabes hacer una EPNP y si hay un daño importante, puedes hacer una ciclodestrucción, pero nunca vas a tener las complicaciones de la trabeculectomía. Y bueno, para finalizar, por mi parte, la última pregunta, he escuchado por ahí que con una sola droga podrías mantener el tratamiento, ya si hay que incrementar una o dos drogas más, ya tendríamos que pensar en hacerle láser, SLT, por ejemplo. O Sí, mantenemos las drogas, si el paciente está bien, está tranquilo, mantenemos todas las drogas. sí, la realidad es que la mayoría de los pacientes, si ustedes le hacen una curva de 24 horas, ninguno regula con una medicación y la mitad no regula con dos medicaciones. En un protocolo que hicimos, de los pacientes que estaban con 3 drogas, el 72% no regulan el perfil diario, son 7 de cada 10. Por eso hay que empezar a cambiar un poco la cabeza y si uno tiene el SLT en la práctica, empezar al revés. Primero el SLT y después ir a las drogas. Pero puede pasar, que pasa mucho en nuestro medio, como vos decís, que el paciente esté con 2 o 3 drogas y entonces yo tengo el SLT y viene a ser la cuarta droga o la droga invisible. O sea, el SLT me ayuda en forma coayudante a la terapia a que ese paciente logre reducir la presión. Bien. Bueno,
¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Un honor haberte escuchado. Ha sido importante, esclarecedor, nutritivo para la oftalmología glaucomatológica. Así que estamos muy contentos de haberte tenido, y sobre todo por el horario tan temprano. No, no hay Agradezco problema. muchísimo. Te agradezco muchísimo y bueno, buena suerte con tu clínica, con tus prácticas. Muchas gracias a todos ustedes y cuando necesiten estamos a disposición. Muchas gracias, un fuerte abrazo.